Hola, yo soy Isabel y ella es mi compañera Sara. Nosotras estamos tratando el tema de la política exterior feminista en Colombia, la cual es inexistente, esto se va a hablar más adelante. Vamos a partir de unas investigaciones que hicimos a unos textos, los cuales se van a mencionar más adelante, una investigación que hizo Estefanía Ortiz en cuanto a por qué no hay una política exterior feminista en Colombia. Esto lo hizo por parte de la Universidad del Rosario con un grupo de investigación que la universidad tiene. Vamos a hablarles de los resultados de una encuesta que realizamos con preguntas sociodemográficas como lo pueden ser edad, género, nivel de educación, y también hicimos preguntas sobre el tema. A las personas encuestadas les preguntamos si sabían qué era la política exterior feminista o no, y otras preguntas que tienen que ver con el tema. De esta parte se va a encargar mi compañera Sara. Vamos a hablar de por qué no existe una política exterior feminista en Colombia y cuáles son las implicaciones que esto trae al país. Y bueno, entonces nuestra exposición se va a dividir pues como en varias partes. En la primera parte vamos a hablar sobre qué es la política exterior feminista, pues como en sí el término. Vamos a hablar también como qué implicaciones pues o qué cosas pues qué cosas buenas, qué cosas pasarían pues como en Colombia si Colombia tuviera una política exterior feminista. Y vamos como a leer un poco de los artículos que nos acaba pues como de mencionar mi compañera Isabel acerca de por qué no hay una política exterior feminista en Colombia. Al finalizar, pues vamos a leer un poco y a explicar la encuesta que hicimos con las 10 preguntas que fue respondida pues por 37 personas, y vamos a darles pues como al final unas pequeñas conclusiones acerca pues como de todo el tema. Entonces, empecemos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es explicar qué es una política exterior feminista o una PEF. Nos vamos a referir a la política con sus siglas para que sea más fácil. Y esta política lo que hace es promover la participación de la mujer en la toma de decisiones y en la generación de estándares política y estándares sociales internacionales. Esta política lo que hace es evaluar el impacto del género en toda acción y acuerdo internacional. Entonces, es algo que no solamente afecta al país o a la nación en la cual se está poniendo en práctica, sino que afecta globalmente. Y está puesta para las comunidades más vulnerables, que son las mujeres. Entonces, ¿qué busca esta política internacional feminista? La PEF busca desafiar el paradigma social y político actual que tiene al hombre como lo más alto y a la mujer como lo más bajo. Entonces, desde este punto de vista, todo empieza desde el hogar. Entonces, lo que dice el autor en Loe en su libro es que lo personal se vuelve internacional y lo internacional se vuelve personal. Eso quiere decir que toda la política engloba la parte familiar e engloba de afuera hacia adentro, y eso hace que de afuera hacia adentro se vea mejor el paradigma para la mujer. Entonces, la política internacional feminista, la primera que se fundó, por así decirlo, fue la de Suecia. Entonces, esta política tiene tres elementos principales, que son los derechos, la representación y la garantía de los recursos. Entonces, lo que busca es que por medio de la PEF se tenga un pleno disfrute de los derechos humanos para las mujeres. Principalmente la política exterior feminista lo que busca es la igualdad, no que la mujer esté por encima del hombre o que el hombre esté por encima de la mujer o por debajo, no, busca igualdad. Entonces a esto es a lo que se le lanza con esa política. Entonces también está la representación, y es que la mujer pueda tener participación desde su infancia hasta la culminación de su vida en la política y en los temas que son importantes para todas las áreas sociales y políticas. Entonces, aquí es muy importante la sociedad civil. Y la tercera es los recursos, y es que busca la igualdad de oportunidades para la mujer y niñas en todo momento y en todos los servicios que la sociedad pueda brindarle. Entonces, todo esto lo sacamos de la política exterior feminista de Suecia. Entonces, esta política, que fue la primera que se fundó, tiene en específico
la fundación de objetivos. Entonces, más adelante vamos a ver que hay 5 políticas exteriores feministas en todo el mundo, las cuales son muy poquitas, la verdad. Entonces, ¿cuál es el éxito de las políticas exteriores feministas en otros países? Lo que pasa es que en los otros países sí se hace el correcto uso de esta política, es decir, hay un claro liderazgo, hay un claro uso y un beneficioso uso de los recursos que la política tiene y que la política plantea, entonces se da una prioridad a la igualdad de la mujer y el hombre. Entonces esto se ayuda con la capacitación y asesoramiento de personas que saben del tema y los recursos son muy bien utilizados. Entonces, los países con una PEF son Suecia, que la fundó en el 2014, le sigue Noruega en el 2016, Canadá en el 2017, Francia en el 2019 y el último país con la política exterior feminista es México, que la fundó en el 2020. Esto es un tema muy importante porque más adelante se va a ver cómo Estados Unidos no es parte de la política exterior feminista y de qué manera esto afecta a Colombia. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué no ha sido posible la implementación de una política exterior feminista en el país. Y es para este punto, que es el más importante, nos basamos en un artículo escrito por Estefanía Ortiz. Este artículo lo escribió con la ayuda de la Universidad del Rosario en cuanto a diplomacia feminista y ella habla de que en Colombia no hay una política exterior feminista por 4 razones. Primero, Estados Unidos. Estados Unidos o la denominada Estrella del Norte tiene una relación muy cercana con Colombia, pero como se les mencionó anteriormente, Estados Unidos no cuenta con una política exterior feminista, a pesar de que siendo la potencia mundial en este momento, debería de contar con una, sería lo más lógico. ¿Qué pasa? Con el gobierno del expresidente Uribe se inició una relación muy cercana con el gobierno de Estados Unidos. Cuando el expresidente Juan Manuel Santos llega a la presidencia, esa cercanía con Estados Unidos tiene su mayor pico. Es decir, es cuando más se da la cercanía con Estados Unidos, es cuando Estados Unidos y Colombia se vuelven más estrechos. Con este último gobierno del presidente actual, que es Duque, Colombia y Estados Unidos, gracias a la participación que se tuvo con los otros 2 presidentes mencionados, tiene un momento y un auge muy importante con Estados Unidos, tiene una cercanía muy grande con Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa cercanía? Estados Unidos quiere algo de Colombia y lo que quiere es la erradicación de las drogas que se producen y se exportan de acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos se encuentra y se habla con Colombia, ellos no hablan de la política exterior feminista, no hablan de temas de mujeres, hablan de temas de guerra y lo que está pasando con Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? No se le da en Colombia una atención o una correcta acción a asuntos internacionales. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero. Y ya de por sí Colombia está endeudado lo suficiente con Estados Unidos, lo cual hace que Colombia sea el perrito faldero de Estados Unidos y que haga lo que se le diga, y eso se vio con lo sucedido con el glifosato en cuanto a la erradicación de los cultivos de drogas en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia, al no tener acciones en asuntos internacionales, no gasta dinero en ese tema. Y eso hace que el presidente de Estados Unidos busque la erradicación de la problemática de drogas y eso crea asimismo espacios masculinos, lo que se denomina como espacios masculinos. ¿Qué pasa? Aparecen la seguridad nacional y esta seguridad nacional se dirige a los hombres y no hay una importancia hacia las mujeres. Por otro lado, el hecho de que no haya una política exterior feminista en Estados Unidos hace que en Colombia sea mucho más complicado que se forme una. Entonces, es importante que para que Colombia tenga una política exterior feminista, Estados Unidos tenga una. En cuanto a la política o a los avances que se ha tenido al temas de la igualdad y de la mujer en Colombia, investigamos en la página de la ONU Mujeres en Colombia. Entonces, ¿qué encontramos? Que según la ONU hay un avance en igualdad de género en el país.
Las leyes buscan aumentar la participación de la mujer en actos políticos, pero también encontramos en leyes con impacto en los derechos de las mujeres, esto lo sacamos de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, encontramos que la primera ley dirigida a la mujer se dio en el 93 y es la ley 82. La última ley que se ha implementado en el país o que se ha creado en el país para el cuidado de la mujer se dio en junio de 2018, que es la ley 1719, que trata sobre el conflicto o la violencia sexual hacia la mujer. Todas las leyes que hay en el medio entre 1993 y 2014 tratan varios temas como lo son la igualdad, la equidad, temas de violencia sexual, violencia familiar, participación política, y a pesar de que estas leyes existen, consideramos que no es mucho lo que se hace con ellas. Y finalmente, encontramos esta frase en el texto que leímos de la señorita Estefanía Ortiz Mora, como mencionamos anteriormente, que es la que escribió el artículo en el cual nos basamos para este punto, y es que es necesario que se cree una política exterior feminista en Colombia, ya que la mujer ha sido relegada históricamente, los grupos sociales de mujeres han sido cuestionados y no han sido tenidos en cuenta, no hay las raíces raciales y étnicas de mujeres no tienen la suficiente importancia en el país, las ONGs no tienen la suficiente importancia en el país. Entonces es necesario que se abran los ojos y que finalmente se le dé la importancia que la mujer tiene, porque sí están las leyes, pero son leyes que muchas no se ponen en práctica. Entonces, necesitamos una política exterior feminista en Colombia. Ya mi compañera Sara más adelante les va a explicar qué beneficios nos traería. Y eso es todo. Bueno, entonces para seguir como con nuestra exposición, les queremos como presentar la encuesta que nosotras hicimos. Al total fueron pues como 37 encuestados, en donde en casi todas las preguntas las 37 personas respondieron, pero digamos en las que son como preguntas más abiertas, hubo personas que como que omitieron y no dieron como su respuesta pues en sí. Entonces, la primera pregunta que nosotras quisimos hacer fue cuál era su género. La mayoría de las personas, pues, fueron género femenino, mujeres, con un 64,9%, y el otro 35,1% fueron hombres. La segunda, bueno, estas son como las propuestas demográficas. La segunda pregunta era en cuál rango de edad se encontraba. La mayoría de las personas que encuestamos estaban más de los 28 años, luego seguía de los 22 a los 24 años, después pues como en un rango más pequeño estaba de 25 a 27 años, y por último pues respondieron muy pocas personas entre los 19 y los 21 años. La tercera pregunta que nosotras pues como quisimos darle a nuestros encuestados era cuál es su rango de educación, en donde la mayoría de las personas que respondieron la encuesta ya terminaron una o varias carreras pues como universitarias, y el segundo puesto se lo llevaría pues como las personas que se encuentran estudiando en este momento una carrera universitaria. La cuarta pregunta era, ¿sabe qué es el feminismo? La mayoría de las personas, pues el 97,3%, respondió que sí sabe qué es el feminismo, y el otro 2,7% respondieron que no sabe, que no sabe pues como en sí qué es el feminismo. Nosotras podemos concluir como con esta pregunta, es que muchas personas pueden confundir el feminismo pues como de muchas maneras. Entonces creemos y también hablamos como con los encuestados de que no sabían como el término fijo de feminismo. Es que feminismo pues no es como pues ahí soy mujer, apoyo a las mujeres, no, feminismo va mucho más allá de eso. Entonces las personas que respondieron que no sabían qué era el feminismo, pues tienen como estas bases como para responderlo, o sea, porque no tienen muy claro el término. Bueno, la otra pregunta que quisimos hacerle era que sabía que el feminismo es una corriente política y social. Bueno, el 83,8% de las personas encuestadas sí sabía, y el 16,2% de las personas encuestadas respondió que no sabía.
yo creo que en Colombia pues nos hace falta como educarnos un poco más sobre este tema y no ser como tan superficiales a la hora de hablar del feminismo, porque hablamos como más desde la pasión y no desde la razón y no nos estamos informando pues como de una buena manera. Por otro lado, otra pregunta que hicimos era, ¿sabía usted qué es una PF, o sea, una política exterior feminista? Que al principio de la encuesta nosotras dimos como una pequeña explicación eh, en donde al parecer las personas como que no la leyeron muy bien debido a que el 89.2% no sabe qué es una PF y el 10% sí sabe qué es una PF. Además de esto, es que en Colombia no hay una política exterior feminista, entonces creemos pues como que las personas no están muy enteradas de este, por decirlo, movimiento, pues como un movimiento político. Bueno, para seguir, hicimos pues como una pregunta abierta, que es ¿cómo cree usted que una política exterior feminista beneficiaría a Colombia en todos sus aspectos sociales, políticos, económicos y culturales? Entonces, en esta pregunta, solamente 26 de las 37 personas que respondieron, pues respondieron esta pregunta pues como de manera abierta. Muchas personas escribieron no sé, pues no sé, no respondo. Esa fue como la pregunta que tuvo una mayor repetición. Pero por otro lado, pues les queremos como leer una de las preguntas de las respuestas que más nos llamaron la atención. Una persona nos dijo, otorga un estatus y un marco de derechos que reconoce a la mujer en sus distintos roles que le permiten ser en sociedad. Pienso que el feminismo es una corriente extremista, solo ayudaría a las mujeres. Vivimos en una sociedad generalmente machista en la cual en algunas ocasiones se minimiza la importancia de la participación de las mujeres. Según entiendo, estas políticas ayudarían a dar mayor relevancia e importancia a la mujer en algunos aspectos que de fondo tienen un carácter machista. Y pese a que ya existe mucha más igualdad y la mujer hoy en día ocupa puestos de gran importancia e impacto, les permitiría tener la posibilidad de redactar desde un punto de vista feminista algunas cosas que siempre han sido acomodadas. Otras personas nos dijeron, ayudaría a crear un Estado basado en igualdad, de esa manera lleno de valores que son igual de importantes en el ámbito social y económico del país y generando más oportunidades. Igualdad de género, con estándares de referentes internacionales, apoyarían y colocaría a Colombia al mismo nivel y valorando las capacidades del género femenino. Y como estas, pues hay muchas respuestas, pues como también interesantes, de las cuales también pudimos como analizar, de que como les dije anteriormente, las personas piensan que el feminismo es como solamente apoyar a la mujer y sabemos pues como con la descripción que nos pudo dar pues como mi compañera Isabel y con la descripción que nosotros hicimos de la política exterior feminista al principio de esta encuesta, no es así. Entonces creo que hay un concepto errado del feminismo en Colombia. Otra de las preguntas pues que hicimos es, ¿cree que una política exterior feminista en Colombia beneficiaría a las mujeres trans? Las opciones eran sí, no, tal vez y por qué. Entonces pues como que aquí podemos ver que la mayoría pues de las personas respondieron no sé, porque también de este concepto pues pueden haber como descripciones un poco erradas, pero nos interesó mucho que las personas digamos que respondieron como que sí, decían como que pues que sí, porque pues en sí son mujeres, entonces pues como que sí las beneficiaría también de esta manera. Y ya pues las últimas, y bueno, y ya para terminar con nuestras últimas dos preguntas que teníamos en nuestra encuesta, era, ¿cree usted que se requiere una política exterior feminista para lograr la igualdad? La mayoría de las personas respondieron que sí creen que se necesita una política exterior feminista. Y la última era, ¿sabe usted qué es paridad? De hacerlo, ¿considera que existe paridad en Colombia? Bueno,
muchas personas, eso pues es muy charro porque muchas personas pensaron pues como por paridad, era como literalmente por parir. Muchas personas me lo dijeron, la verdad, y me preguntaban como qué era paridad. Entonces, creemos pues como que algunas respuestas de las que hubo aquí, pues como que no tiene, no sé cómo conceptualizaron bien, no conceptualizaron como bien la pregunta, entonces puede que estas respuestas como que vayan como con otro significado. Pero la mayoría de las personas pensaron como que no, pues no es necesaria como una paridad en Colombia. Un dato importante para comprender la política exterior feminista en Colombia es que el 51.4% de la población en Colombia son mujeres. De acuerdo a lo que evidenciamos en la encuesta, más mujeres contestaron la encuesta y son más las mujeres las que no saben qué es una política exterior feminista y qué es el feminismo y de qué forma afecta que los hombres. Entonces, eso es algo que debe llamar muchísimo la atención si se quiere implementar una política exterior feminista, porque la falta de educación en el país en cuanto a feminismo y lo que se cree que es el feminismo por las situaciones políticas y por los pensamientos de los colombianos se vuelve un poco más complicado la implementación de esta política en el país. Entonces, el hecho de que haya tanta desinformación juega en contra de que la política exterior feminista en el país se pueda implementar. Bueno, y por otro lado, pues queremos como concluir también como con unos datos que pues como que nos servirían a la hora de preguntarnos si Colombia debería tener una política exterior feminista o no y si nos beneficiaría. Pues de alguna manera si Colombia tuviera una política exterior feminista, podríamos dejar de ser tildados como por ese país tercermundista, que entonces pues como que no tenemos como tantas cosas como lo pueden tener como otros países, podríamos tener como llegar como a un nivel de entendimiento y de pues y también como de capacidades un poco más altas y donde pues como que también pues sería como primordial la igualdad de género y pues como una mayor como inclusión. Eso sería todo. También consideramos que la política es necesaria en el país porque tal vez haría fuerza para que la implementación de las leyes en cuanto a mujeres sí sean tomadas en cuenta. La cantidad de mujeres que son abusadas en Colombia es un número exagerado, la cantidad de mujeres que son maltratadas en Colombia es un número exagerado, la cantidad el porcentaje de mujeres en cargos políticos es un número muy bajito, en la ley estipula que debe ser del 30%, pero realmente se cumple esta ley de que el 30% de las mujeres de que de un 100% de políticos el 30% sean mujeres. Entonces son como temas que son necesarios para que el país avance. En un artículo también que pudimos leer, pudimos ver que en Colombia sí hay mujeres en los puestos políticos, sí hay mujeres en los cargos políticos, pero no se trata pues como una política exterior feminista. Aún así, todo, como dijo, como dijo Isa, los derechos, las leyes, todo en contra de las mujeres quedan siempre en un segundo plano. No se ponen como prioridad, no significa que sea como que sean mejor o peor que los hombres, pero no se ponen como prioridad las mujeres y seguimos pues y siguen estando como en un segundo plano, así hayan como encuestas, así hayan muchas pues como investigaciones de que demuestran que la verdad ha aumentado mucho el porcentaje pues de mujeres en puestos, en cargos políticos, aún así sigue siendo como algo que realmente no influye, pues no se nota como una diferencia a la hora de gobernar, por decirlo así. Gracias. Listo.